más de 100 grupos operando en las selvas del noreste del Congo, los territorios del noreste del Congo. Gaddafi, que siempre quiso tener un papel protagónico, no solo en África, sino como líder del panarabismo primero y después como líder panafricanista, se mete en el conflicto. Esto es un escándalo geológico, el Congo. Lo han denominado, académicos han llamado al Congo a escándalo geológico. Digamos que la chispa de eso la chispa de esta guerra que estamos ahora puede venir desde la primera guerra de Congo, quizás. Exactamente, sí, los antecedentes son de esa época. Bienvenidos amigos y amigas a otro capítulo de Análisis África y nos encontramos con Omer Freisa, un experto geopolítico en África, en Latinoamérica y a nivel mundial. Y hoy vamos a hablar sobre la guerra del Congo. Muy buenas, Omer, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Llevaba mucho tiempo buscando a alguien para hablar del Congo en español y la verdad que es muy difícil, ¿eh? Tienes a gente de ello que habla en inglés, en francés, pero en español es muy difícil y justo tiene que ser un argentino. Felicidades. Gracias. Bueno, vayamos al tema directo. La guerra del Congo. ¿Puedes explicarnos cuáles son sus principios? ¿Quién podría estar envuelto? ¿Y cómo empezó? ¿Y cómo esta situación hoy en día, por favor? Bien, bueno, luego de 32 años de dictadura de Mobutu, Joseph Desiré Mobutu, el régimen ya había tenido dificultades para mantenerse en el poder, ya comenzando en la década del 70, pero la intensidad de los vientos democratizadores en África se hacen sentir con mucha fuerza en los años 90. La década del 90 es una década de democracias, de oleada democrática en África, que también incide en un régimen que venía siendo golpeado por la propia presión interna, internacional, la resistencia. No hay que olvidar que a partir de los 90 termina la Guerra Fría y ya ese bastión anticomunista que había sido la férrea dictadura de Mobutu, que había tenido aliados poderosos como Estados Unidos, la ex metrópoli Bélgica, Francia, etcétera, ya no necesitan, ya prescinden de sus servicios a mantenimiento de la causa anticomunista, y sumado a las presiones internas, Mobutu se ve obligado a distender un poco el férreo régimen autoritario que mantuvo desde 1965 cuando da su golpe de Estado, y clausurando los primeros 5 años de la República del Congo, que son caóticos, que incluyen el asesinato de Patrice Lumumba, por ejemplo, en 1961, el mártir del Congo y uno de los héroes de la guerra de independencia, de todo lo que es los procesos de independencia de África. Entonces, en el año 90, por presiones internas y más que nada también internacionales, Mobutu se ve obligado a abrir lo que se llama una Conferencia Nacional Soberana, la cual es un mecanismo de participación supuestamente democrático, pero que el propio Mobutu torpedea. De todas formas, todavía tiene oxígeno para mantenerse en el poder unos años más. En 1990, en 1991 se inscriben nuevos partidos políticos, hay más de 300, la verdad que es una gran novedad dentro del esquema congoleño y también el esquema africano, porque hay muchas dictaduras que están cayendo, bueno, incluyendo la de Mobutu. La de Mobutu igual logra retrasar un poco el proceso de transición democrática hasta que, denegado este proceso, se produce un movimiento armado que es el que surge entre mediados y fines del 96, que está liderado por Laurent Desiré Kabila, que había sido un antiguo guerrillero en el este, que había incluso combatido, hecho causa común con el Che Guevara cuando en su paso por el Congo. Ahí se puede leer la bitácora, el viaje de lo que es Che Guevara, etc. Y Laurent Desiré Kabila suma 2 apoyos muy importantes, que son Ruanda y Uganda, en esta cruzada por la libertad contra una dictadura tan brutal como había sido la de Mobutu, que puso muchísimos cambios dentro no solo de Congo, sino de África Central, porque también se ofreció en la lucha contra lo que fue la liberación de las colonias portuguesas, principalmente en Angola. Después intervino también apoyando a los grupos armados que contendieron en la guerra civil después de la independencia de Angola en 1975, etc. También hay que precisar la tormenta que va a ser para la región de los Grandes Lagos, además de todo este proceso de salida gradual de un régimen
de Mobutuista, que al final es por la vía armada, pero el genocidio ruandés es fundamental para entender la inestabilidad que genera en toda la región de los Grandes Lagos, incluyendo más que nada el este del Congo, que es un caldero, que es uno de los peores lugares más catastróficos del planeta. Y me parece interesante poner en órbita esto porque las repercusiones de lo que fue el genocidio del Ruanda, el genocidio más rápido de la historia, 800.000 víctimas mínimo, en apenas 100 días, entre abril y julio de 1994, también desestabiliza el Congo porque muchos de los Hutus genocidas consiguen asilo, consiguen refugio en lo que es el este del Congo, en las selvas del este del Congo, y van a utilizar ese bastión, ese santuario, para lanzar ataques contra el nuevo régimen que libera Ruanda, que es el de Paul Kagame, que gobierna hasta hoy en el este del Congo. Perdón, y entonces, básicamente quiero decir que la crisis actual del Congo, que incluye dos guerras, que una se internacionaliza, que es la segunda, después voy, hunden raíces en esta época, en los 90. O sea, quiero decir que la región de los Grandes Lagos africanos, y particularmente el este del Congo, está incluido dentro de esa macroregión, están desestabilizadas por lo menos desde fines de los 90, con antecedentes en el genocidio de Ruanda, tan brutal. Entonces, entre mediados, fines del 96, en realidad septiembre del 96, comienza a avanzar desde el este de la República Democrática del Congo actualmente, que en ese momento era Zaire, Mobutu, como una moda tendiente en los 70s, africanizó las formas, él mismo se auto-invistió Mobutu Sese Seko, en Lingala la lengua de él era una referencia, un epíteto que menciona a que él es el superpoderoso, que con el rayo vence a sus enemigos, es Se una cortó. nominación larguísima. Perdona, ibas por Mobutu, hablábamos de Mobutu, cómo africanizó todo, incluso se cambió el nombre a Mobutu Sese Seko. Sí, ¿Puedes continuar por ahí, por favor? sí, retomo. De hecho, a principios de los 70 cambia la forma del país. Tuvo sucesivos cambios de nombre, a no confundir con el otro Congo, la ex colonia francesa. Acá estamos hablando de la ex colonia belga. Me parece interesante porque le puso Zaire en honor a un río que habían denominado así los portugueses cuando recién llegaban a explorar allá por aproximadamente poco después de mediados del siglo XV. Y él también exigió la africanización de las formas. O sea, el cambio de los nombres de pila, por ejemplo, de europeos a formas de lenguajes hablados en las múltiples lenguas del Congo. Por ejemplo, el Lingala de él decía que se cambió el nombre a Mobutu Sese Seko, que tiene una traducción larguísima, que es como una idea de superpoder, de que es un enemigo impiedoso que con su rayo abate a todos los adversarios, etc. Lo que quiero decir es que, vuelvo al relato histórico, esta alianza que se forma en torno al liderazgo de Laurent Desiré Kabila empieza a avanzar a lo largo de septiembre de 1996 y en mayo de 1997, después de varios meses de avance por todo el territorio de Congo, que es un país gigantesco, es el segundo país más grande de África, toma Kinshasa, toma la capital. Y tiene aliados importantes externos, que son dos países vecinos, más pequeños y mucho menos ricos en recursos naturales, que son, respectivamente, Ruanda y Uganda. Y esta alianza táctica militar va a sobrevivir aproximadamente un poco más de un año, porque en agosto de 1998, puntualmente el 2 de agosto de 1998, Uganda y Ruanda, ambos gobiernos en conjunto, le declaran la guerra a el nuevo presidente investido, que había sido Kabila. Kabila padre, en el año previo. Después, o sea, Kabila es el liberador del Congo después de tantos años sangrientos de la dictadura de Mobutu, pero eso no augura un mejor futuro al país porque pronto esa guerra que sus antiguos aliados le declaran rompe la alianza táctica y Kabila tiene que hacer el papel difícil de resistir, pero no está solo. Entonces, los países de la SADC, que son los países aliados de lo que es la Comunidad de Estados de África Económica, Comunidad de Desarrollo, perdón, de África Austral, se le suman. Por ejemplo,
Namibia, Angola, Zimbabue, proveen ejércitos en defensa del nuevo régimen congoleño en contra de sus antiguos aliados y enemigos externos que lo invaden. Y otros países, bueno, Estados Unidos va a ser importante, apoyan a Uganda y a Ruanda. Que al día de hoy el gran aliado de Ruanda es Estados Unidos, no solo también el Reino Unido, etc. Entonces, esta guerra se internacionaliza a un ritmo en el cual van a participar 10 países africanos en distintos roles, directamente aliados a un bando, el bando de Kabila, o aliados al bando de enemigo e invasor, podríamos decir, de Museveni y Paul Kagame, que son respectivamente los líderes de Uganda y Ruanda. En ese momento que lo siguen siendo, estamos hablando, ya han transcurrido más de un cuarto de siglo, más de 25 años. Esta segunda guerra del Congo, que empieza en agosto del 98 y concluye formalmente casi en enero de 2003, también se la denomina, se la ha llamado la Primera Guerra Mundial Africana, porque participan 10 países del continente, hasta Libia, bien al norte se involucra, o Sudáfrica, en una condición más neutral de todas formas, pero provee apoyos militares. Y, por ejemplo, las rondas de paz finales de la guerra que dura, como decía, casi 5 años, se dirimen en Pretoria, por ejemplo, en una de las 3 capitales sudafricanas. Lo que quiero decir es que el noreste del Congo queda hecho un caldero, queda, no queda pacificado, porque las secuelas de esta guerra, de esta segunda guerra del Congo, que tiene una conjunción de causas muy rica, principalmente, bueno, podemos poner en primer lugar, pero no por orden de importancia, pero sí es fundamental para entender buena parte de lo que pasa, de las riquezas del Congo. La República Democrática del Congo es un país gigantesco, extensísimo, el segundo más grande de África y riquísimo. Tiene cobalto, tiene coltán, tiene, digamos, los minerales fundamentales para lo que es la industria de las telecomunicaciones, la construcción de baterías para los automóviles, etcétera. No por eso a la Segunda Guerra del Congo también la han denominado con el correr del tiempo Guerra del Coltán. La Guerra del Coltán por este recurso tan rico que todos los celulares del mundo no pueden prescindir de esta aleación de minerales, que es el coltán. Oro, diamantes, depende de la región. Pero bueno, básicamente lo que se denuncia acá es que, sobre todo Ruanda, pero también Uganda, están utilizando hace ya más de un cuarto de siglo, en relación a estas dos guerras, el noreste del Congo, principalmente lo que es Ituri, las provincias de Ituri, la provincia de Kivu Norte y Kivu Sur, como un coto de caza de minerales preciosos para enriquecimiento propio y exportación a socios externos. Lo que quiero decir es que, bueno, las riquezas no es la única causa, también hay consideraciones geoestratégicas. Kagame en Ruanda tiene una muy buena imagen, es visto como el salvador del genocidio. De hecho, lo que es la ocupación de Kigali, después de los 3 meses que decía durante 1994 del genocidio más rápido de la historia, tiene que ver con el lugar que ocupa Kagame como pacificador y como salvador para la minoría tutsi que había sido masacrada durante los 3 meses del genocidio. Y el hecho de que hoy Kagame, las denuncias lo acusan como defensor y apoyo de uno de estos grupos que son secuela de esta gran guerra que vivió el Congo entre el 98 y el 2003, que hay hoy más de 100 grupos operando en las selvas del noreste del Congo, los territorios del noreste del Congo, de los Grandes Lagos. Algunos son, por causa directa, productos de lo que fue esta guerra. O sea, quiero decir que a más de 25 años, la guerra oficialmente empieza en el 98, pero no había sido lo primero, como decía antes, no se ha podido resolver. El noreste del Congo, o sea, el país, pero bueno, puntualmente es una superficie que abarca lo que es más el noreste, es capital mundial de la gracias a la perpetuación de este conflicto, que formalmente se resolvió en enero de 2003, pero las consecuencias internas no se resolvieron. Y ya, o sea, una mujer por minuto en el noreste del Congo. Y lo que quiero decir es que es un conflicto olvidado y es toda esta secuela que empieza en el 98 puntualmente, pero que hunde raíces en la caída de Mobutu, lo que venía diciendo antes, es el conflicto más mortífero desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Han muerto por lo menos, y creo que la cifra queda corta, se estima 5 millones de personas en el este del Congo,
desde 1998 por lo menos. Y eso tiene una complejidad de causas, donde las riquezas son, como decía antes, fundamentales, pero también los motivos geoestratégicos. Kigali se proyecta como un peso fuerte dentro de la región. De hecho, para salir del genocidio se construyó el discurso del milagro ruandés, milagro económico, que Ruanda, de haber quedado diezmada por el genocidio, 800.000 vidas perdidas en apenas 100 días, se ha podido recuperar. De hecho, uno en Kigali ve prosperidad, o sea, no en todos los lados del país, pero ve un país pujante, un país que ha salido a flote, es verdad, pero a un alto costo, porque también Kagame está acusado de haber cometido asesinatos posteriores contra los Hutus genocidas, y como decía antes, muchos Hutus, los victimarios del genocidio, cuando se escapan, cuando viene el Frente Patriótico Ruandés de Uganda, que es el grupo de Kagame, el partido hegemónico hoy en Ruanda que gobierna desde el fin del genocidio, guerra civil mediante y genocidio obviamente, lo que hace es perpetuarse en el poder y ciertas represalias contra los Hutus. Entonces muchos Hutus habían conseguido apoyo y exilio gracias a Francia, una operación que es la operación turquesa, turcuá, en el este del Congo. Entonces el este del Congo lo van a utilizar al día de hoy. Las Fuerzas de Liberación de Ruanda, democráticas de Ruanda, como una suerte de santuario, de punto de avanzada para lanzar ataques contra Kagame en Ruanda, al cual consideran un usurpador. También ahí está metido Uganda, que es otro régimen autoritario. Son dos regímenes autoritarios que tienen una fachada democrática, que hacen elecciones, pero por ejemplo, curiosamente el año pasado, en julio del 2024, Kagame ganó con el 99,18% de las elecciones, lo cual es llamativamente curioso por decir algo moderado. Y Museveni, Yoweri Museveni, que es un antiguo combatiente de 1986, llega al poder, es un régimen en algunas cosas similar, porque mantiene callada a la oposición, igual que Ruanda. Me parece interesante señalar que, bueno, ahí hay un contendiente muy importante que es el artista llamado Bobby Wine, que ha sido encarcelado, reprimida a su familia. O sea, lo que quiero resumir es que tanto Ruanda como Uganda son estados con una fachada democrática, pero que se manejan de una forma plenamente autoritaria y que han tenido en su yugo, que han colonizado el noreste del Congo, como para convertirlo en un coto de caza de riquezas. Y, por ejemplo, en 2023, ciertos minerales, Ruanda importó más minerales que el propio Congo, con lo cual se explica que el salvoconducto de la salida de los minerales del este del congoleño en realidad son vía Ruanda. O sea, estamos hablando claramente a todas letras de un latrocinio, respaldado por poderes externos que son muy amigos de los socios comerciales, que son muy aliados, muy amigos de Kagame. Lo que quiero decir es que el gobierno de Kinshasa, que es democrático, a duras penas puede controlar lo que pasa a unos cuantos kilómetros de la capital, que está del otro lado, que está casi con salida al Atlántico. El noreste del Congo es una región sin dueño, o de ciertos grupos armados que cuentan con el beneplácito de sus aliados externos como Uganda o Ruanda. Y esto es una crisis sin fin, recrudecida, ahora voy al pasado, a partir de enero de 2025, cuando el M23, que está vindicado por ser aliado y Ruanda, Kagame lo soportan, lo respaldan, lo ayudan, después de más o menos una década larvada, una década sin actividad, entre 2021 y 2022 empieza a retomar actividades inscrito en ese clima anárquico que es y bélico que es el noreste del Congo, y la gran noticia fue que el 27 de enero pasado tomó Goma, que es la capital de Kivu del Norte, y días más tarde avanzó casi 2 semanas después y tomó la otra capital que es Kivu Sur, que es Bukavu. Esto en apenas 2 semanas de avance. Y bueno, ahí esto fue noticia
porque recrudece una crisis que de todas formas, lamentablemente, desde el fin de los 90 está invisibilizada. Insisto, este dato es el peor conflicto, el más mortífero del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero completamente invisibilizado como otros conflictos armados en África, como por ejemplo la guerra en Sudán, terrible guerra en Sudán que en apenas 2 semanas menos está llegando a sus 2 años. Acá también hay factores étnicos, no es lo único las riquezas. O sea, el M23 es el salvoconducto de Kigali, de Ruanda, para explotar las riquezas mineras de lo que es el noreste del Congo, pero también acá hay una cuestión étnica, porque el M23 es un movimiento armado de composición Tutsi, al cual Ruanda alega que defiende a los propios, a los Tutsis radicados en el Congo, que en realidad son Banyamulenge, son descendientes de antiguas poblaciones Tutsi que ya estaban residiendo en el este del Congo en la época de la colonización desde fines del siglo XIX. Igual este grupo es reciente, surge ahí entre 2009 y 2012, es un grupo faccioso que justo en marzo 23, M23 es la sigla, decidió desprenderse del ejército, o sea, no aceptó la invocación a la integración de las Fuerzas Armadas congoleñas, que son bastante débiles, que tienen grupos de apoyo local, que son los Guasalendo, que aparecen en las noticias, como el M23. O sea, Ruanda, Kigali, Paul Kagame niega la alianza, que el M23 es respaldado por Ruanda. Pero las acusaciones son firmes y hay pruebas evidentes que indicarían que el M23 tiene respaldo de las fuerzas ruandesas, y que, es más, acá lo que muchos actores internacionales denunciaron es que el M23, que Ruanda, gracias al M23, violó la soberanía. A mí no me sorprende, no es la primera vez que efectivos ruandeses pisan territorio congoleño, pero acá lo están pisando directamente con pruebas en respaldo militar a una agrupación mucho más débil, si se quiere, que el propio ejército ruandés, que es un ejército bastante poderoso, si se compara al congoleño. Y ahí está Ruanda también. Y está Burundi, al sur, que está apoyando al gobierno de Kinshasa. Y esto la enfrenta con Ruanda. Y bueno, la región, te puedo decir, Hondo, es un caldero. Y está cada vez peor. Wow. Y no veo esfuerzos de intermediación internacional o regionales o continentales como la Unión Africana, serios. Ha habido rondas, pero el propio 23, una de las rondas fundamentales que había, no se presentó. Joao Lorenzo de Angola, que Angola es parte de la SADC, la cual Congo también la integra, que es la regional de estados de África Austral, y el M23 no se presentó. Ya hubo negociaciones cara a cara. Tshisekedi, que es Félix Tshisekedi, que es el presidente congoleño actual, que es el hijo de un antiguo veterano de las luchas contra Mobutu, que era Etienne Tshisekedi, con su par ruandés. Pero a esas negociaciones que tenían que haber sido hace 2 semanas, no se dieron porque el M23 se resistió a participar. Acá ha habido muchas intermediaciones que también hablan del peso específico de ciertos países importantes de la región, como Kenia. William Ruto, el presidente keniano, se ofreció a mediar, ya ha habido rondas, pero lamentablemente esto es una cuestión de experiencia de los conflictos armados en África, y no solo en África, pero podemos puntualmente focalizar en África. Muchos de los conflictos armados no se resuelven, las negociaciones quedan en saco roto, en bolsillo roto. Esto ya está pasando ahora. Por más que Kenia y Angola hayan sido los principales actores regionales, con importancia en sus regiones respectivas, incluso la comunidad de Estados de África Austral ha querido intermediar principalmente con el protagonista que fue Kenia, tampoco. Las negociaciones no llevan a buen término. Naciones Unidas tiene la misión operativa más grande y parece más inútil de la historia, que es la MONUSCO, que está con mandato renovado. De todas formas, era MONUC antes, no importa, desde la resolución de Naciones Unidas del 99. Y ha hecho poco y nada, la verdad. Incluso la SADC ha tenido una misión de intentar pacificar militar, ¿no? En el Congo, en el noreste del Congo, y lo más rutilante de todo esto fue que murieron, entre otros, 16 soldados sudafricanos, que el gobierno sudafricano decidió replegar la misión. También cayó hasta un casco azul uruguayo.
Uruguay también, la MONUSCO tiene un peso, o sea, como yo argentino, ¿no? El querido país, el vecino de la banda oriental, el Uruguay, tiene una participación militar importante dentro de la MONUSCO. Y tanto la MONUSCO ha tenido bajas militares importantes y más la SADC. La SADC, atento al fracaso de esta intervención, ha decidido replegar a todos sus efectivos, empezando por los sudafricanos, que fueron los más golpeados, los que tuvieron más bajas militares de estos soldados que cayeron en estas intervenciones militares. Sí, con los otros africanos que yo he hablado, les he dicho de que, mira, yo no soy, digamos, experto en conflictos militares, ni bélicos, ni nada de eso, pero luchar en la jungla no es fácil. No es fácil, no. Sobre Seguro. todo contra un enemigo que viene bien armado y tiene una línea de logística mucho más cercana, porque llevar, llevar armamento, llevar comida, llevar todo, insumos, desde Sudáfrica hasta el Congo, tiene que ser una línea logística brutal, me imagino yo. Sí, sí, de todas formas, Hondo, tiene sentido que sí, pero Sudáfrica es un actor importante que está capacitado para resolver estas cuestiones más del orden logístico. Pero bueno, por cuestiones militares, o sea, es una guerra trabada, cerrada, es un conflicto hace 25 años. Sí, O sea, tal vez la idea de hablar de conflicto armado queda corto. Es un saqueo silencioso, un justo. genocidio, tal vez hay toda una cuestión jurídica, formal que no voy a entrar, más de derecho internacional, no importa, pero el Congo, este país tan rico que debería ser, digamos, virtuoso por sus ventajas, está haciendo todo lo contrario, su población padece el hecho de tener grandes riquezas. Esto es muy paradójico. De hecho, Sí, hay quien llamó al Congo, históricamente hablando, esto nos retrotrae hasta el Estado Libre del Congo, Leopoldo II, que hizo un desastre. El rey belga, que en realidad del Congo lo tuvo como una propiedad particular, la cual la saqueó de una forma con pocas veces vista en la historia, fines del siglo XIX y parte de la primera década del XX. Esto es un escándalo geológico, el Congo. Lo han denominado, académicos han llamado al Congo a escándalo geológico, porque la riqueza que yace en las entrañas de esta tierra son las que hacen un calvario, un infierno a la población cuando debería ser la principal acreedora del beneficio, del aprovechamiento de estos recursos naturales que son riquísimos. Ya te decía la entrada, uranio, cobalto, oro, diamante, el famoso coltán, tema de los celulares, fundamental. Eh, por ejemplo, las dos bombas atómicas que detonan en agosto de 1945 en Hiroshima y Nagasaki se hicieron en parte con el uranio que Estados Unidos le compró al entonces Estado de Bélgica, que es la administradora colonial del Congo, el famoso Congo belga. mira, El uranio de mira. esas dos bombas nucleares de Chicolowe, que es un asentamiento en el sur del Congo, lo que se llama la provincia de Katanga. No está en conflicto ahora, pero lo estuvo. Ahora el conflicto se remite más que nada al noreste, a lo que son los Kivu y Ituri desde fines de los 90. Entonces, es un escándalo geológico y es el Una conflicto pregunta. armado más mortífero desde este año se cumplen 80 años del término de la Segunda Guerra Mundial. Completamente invisibilizado en las agendas mediáticas, en los noticieros, en los diarios, muy difícil de encontrar información, más en español, en los cuales nosotros somos Sí, parlantes. Muy difícil. sí, una pregunta. Sí, Digamos de que, digamos de el papel de Angola, pero digamos de que el presidente de Congo Democrático dice Angola, ¿sabes qué? Mejor para que hablar contigo si tienes ahí el corredor Lobito que está justo para saquearnos. exacto. Exacto. Bueno, eso es un proyecto estadounidense que, que justo involucra esta región del sur que es Katanga, justo en el lugar de paso, Zambia hasta Angola, Corredor Lobito. Bueno, ahí los chinos están haciendo las suyas para competirle a este proyecto que tiene más como una iniciativa estadounidense, que de hecho Biden, antes de dejar la presidencia, Joe Biden lo quiso como reflotar para dejárselo de alguna forma servido a Donald Trump, su sucesor, y hay que ver cómo sigue eso. Pero sí, la mano de las grandes potencias estaba. Igual de todas formas, yo siempre pienso que las élites africanas no son meras marionetas de poderes supranacionales, de actores internacionales de peso indiscutido, por ejemplo, como Estados Unidos
o como China, o como las ex metrópolis, Francia, Inglaterra, Bélgica, o nuevos actores por ahí más novedosos como Israel o Turquía o Irán, que todos tienen su propio y distinto peso, pero fuerte en distintas intensidades dentro de África. Entonces, yo creo que las élites también tienen un cierto margen de maniobra, Sí, o si no, sí. entramos en esta categorización de los africanos como sumisos, como incapaces de generar sus propias agendas. Es verdad que muchas veces están digamos, como limitados por ciertas variables que escapan al control doméstico. Pero para acá hay que incluir, para análisis completo y exitoso, hay que incluir todas las variables locales, domésticas, étnicas, las riquezas y la política, que es doméstica también. Justo. Por eso decía, Tshisekedi maneja un Estado democrático, pero un Estado el cual básicamente el este no lo maneja, no lo controla Kinshasa. Es más, el M23, cuando empieza este rutilante avance por todo lo que es el noreste, y uno ve el mapa y da miedo porque el M23 en apenas escasos 3 meses, estamos terminando marzo, controla el 80% de lo que son los 2 kibus, incluso amenazó en su momento más envalentonado de conquistar Kinshasa, la capital, que está del otro lado. Son más de 1000, son como, si se la cuenta, son como 1600 kilómetros de, de, de distancia. Después Yo eso creo que no he comerían vuelto a ver. polvo, ¿eh? Yo ¿Cómo? creo que comerían polvo a esa gente. Si No, va no, hasta 15, no. yo creo que. Pero yo creo que acá hay una cuestión que es, o sea, las tres variables, la regional, la doméstica y la geoestratégica internacional. Y yo creo que esto también envalentona, porque Trump está haciendo de las suyas diciendo, bueno, voy a anexionar Groenlandia, voy a anexionar Canadá, le cambio el nombre al Golfo de México, me peleo con Mulino, el presidente panameño, porque quiero los derechos del usufructo de las tarifas arancelarias del paso de los barcos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy Mulino justo dijo que el canal de Panamá es panameño y no lo va a negociar con nadie, justamente haciéndose eco de todo esto que viene pregonando Trump, incluso antes de asumir el 20 de enero pasado. Pero digo, también acá hay como un efecto Trump, si se quiere, porque el propio Museveni de Uganda dijo, si no lo captura el M23, Kisangani, la ciudad más grande del norte, la capturamos nosotros. E incluso también el M23 llegó a coquetear con la idea de capturar Lubumbashi, que es la ciudad más grande del sur, en la región tan rica y tan próspera, bueno, en teoría próspera, pero sí muy rica de minerales como Katanga. Entonces eso también me parece que envalentona, ¿no? Este efecto Trump, me parece ciertas retóricas expansionistas, imperialistas, que me parece que siguen este modelo Trump, si se permite como la continuidad, ¿no? De un discurso más muy agresivo, muy imperialista, no le está haciendo bien justamente a los tambores de guerra, los está revitalizando. También más al norte se habla de la posibilidad de un nuevo choque Etiopía-Eritrea, se está hablando de Sí, una tensión de nuevo, de recrudecer de la guerra en Sudán del Sur. Se está hablando de que tal vez Trump proclame, apoye la autonomía de Somalilandia, que es un territorio casi no reconocido por nadie. Digo, hay que tener mucho cuidado. Las crisis están reverdeciendo en sí, África. De supuestamente conflictos sí. que estaban más larvados, ahora están volviendo a estallar. Bueno, y el Congo sigue igual, y peor. Con esto del M23, Ya. que es noticia más que nada desde enero, ¿no? De fines de enero, poco antes, ya de fin del año pasado, pero que se activó como noticia dentro del poco interés que tengo, que se tiene en general registrado de la cuestión, desde el 27 de enero, con la captura de Goma, que es la ciudad más grande del noreste, que tiene cerca de 1 millón de habitantes. Es muy Claro, así que grave esto. hagamos un pequeño recuento de Sí, tiempo. Mobutu entró de poder 95, 96, 97. 97 cae. Mayo 97, Lauren Sí, Desiré Kabila, lo que era el Frente de la Fuerza de Liberación del Congo, el nombre con el cual bautiza su alianza, que incluye a los socios externos que decía, ¿no? Vecinos Ruanda y Uganda. eh, o sea, ocupa Kinshasa. Mobutu eh, se ve obligado al exilio, se radica en Marruecos, creo. En Sí, Marruecos exactamente, y en Rabat fallece el 9 de septiembre de 1997 de cáncer de próstata. Aliado de Marruecos, de hecho la guardia pretoriana de Mobutu era marroquí. Siempre tuvo muy buenas relaciones
muy buena sintonía Sí. con el Reino Alauita, con Marruecos. Un pequeño comentario. Eso es muy, muy típico de dictador africano, tener a gente que te Exactamente, protege que no sea de tu país. Entonces, exactamente. en el 98 hasta 2003 es la primera guerra de Congo. Sería una guerra civil por el poder, me imagino yo. Es más que una guerra civil, porque involucra a 10 países de la región, incluso Libia, más al norte, no más al norte Libia, e incluso llega a Sudán, perdón, eh, Sudáfrica. O sea, la guerra es de punta a punta. O sea, los países partícipes son 10. Y Y, eh, por eso es la Primera Guerra Mundial Africana. El tema de lo y que los por qué fue analistas... ¿Cómo? y por cuál fue la razón de esa guerra? Perdona si no captamos bien antes. Claro, Esa guerra vuelvo. que dura. Ujú, 5 años casi. La propia alianza que los lleva a Mobutu a irse al exilio y a la caída de esta dictadura que duró 32 años, esa alianza, ese apoyo de Uganda y Ruanda a Kabila, se deshace. Hay varios motivos. Las riquezas. Como decía ujú. antes, Ruanda y Uganda Apoyaron a utilizan, Kabila. primero apoyaron a Kabila y después Sí. la alianza se empieza a tensar y se deshace. El 2 de agosto de Mm, 1998, tropas ruandesas y ugandesas irrumpen en territorio congoleño, en el mismo noreste hoy tan asolado, tan revuelto, ujú. y también, como porque la guerra no es solamente el conflicto, no es solamente las riquezas, los motivos étnicos, por ejemplo. Kagame aduce que los tutsis del este están siendo maltratados por el gobierno de Kinshasa nuevo, por el gobierno de Kabila que estaba hace Ujú, unos meses en el poder, ¿se entiende? Entonces, sí, es ujú. difícil entender porque la verdad que para una guerra que incluye a 10 estados, 10 países, no es fácil de entender solo por una Claro. variable. Y ahí Entonces, entran digamos de las que. consideraciones de peso. Incluso, perdóname, Gaddafi, que siempre quiso tener un papel protagónico, no solo en África, sino como líder del panarabismo primero y después como líder panafricanista, se mete en el conflicto. Porque tiene que figurar, porque tiene que aparecer en una guerra de una dimensión que se internacionaliza y que aparecen países por doquier colaborando o directamente apoyando un bando u otro. Entonces, es fundamental entender que esta guerra adquiere una proyección continental. Por eso Madeleine Albright, que en ese momento era secretaria de Estado para Asuntos Africanos de Estados Unidos, la nombra la Primera Guerra Mundial Africana. También se la conoce como la Segunda Guerra del Congo, que dura, como decía, de 1998 hasta fines de 2002-2003. Esa es la primera, perdón, esa es la segunda guerra de Congo, ¿verdad? Exactamente. Que es la Y inversión de esta alianza que se rompe. esta que estamos ahora, sería la tercera. Bueno, eso hay que dejarlo para el pronóstico a futuro, pero lo que se teme es que esta guerra se transforme en la tercera guerra congoleña. O sea, ya tenemos más de 10.000 muertos desde enero. O sea, Porque, recrudeció. O sea, nunca, nunca, claro, nunca, nunca terminó este conflicto que ahora es una cuestión local del noreste del Congo irradiada a todos los grandes lagos, a la región. Pero lo que quiero decir es que esto, si recrudece, tranquilamente puede ser una tercera guerra del Congo donde intervengan actores, países de nuevo, como pasó en la segunda, hace más de 20 años ya. ¿y cuál fue la primera guerra de Congo, si se puede saber? Que hay una. La primera guerra del Congo fue la caída de Mobutu, la que lleva a la caída de Mobutu. Este frente de liberación que se arma desde el este con Kabila, con apoyo ruandés y ugandés, que provoca la caída de Mobutu en mayo de 1997. Esa alianza Yo, después va a ser incómoda y la ruptura de esa alianza provoca lo que es la Segunda Guerra del Congo, que es claro. Así que digamos que la chispa de eso pues, la chispa de esta guerra que estamos ahora puede venir desde la primera guerra de Congo, quizás. exactamente, sí, sí, los antecedentes son de esa época, exactamente. Y sumado a toda la volatilidad que deja en la región el genocidio ruandés. No se puede desmerecer, no olvidarse que si bien la Segunda Guerra del Congo puntualmente está en el 98, ya la región estaba alterada años antes. Pero Claro, el mérito, si se quiere, de Mobutu fue haber mantenido esto a raya, a costo de una terrible, una de las peores dictaduras contemporáneas del mundo con decenas de miles de muertos, de presos políticos. O sea, Mobutu lo que hace es construir la lógica de un partido único, el monopartido,
que es lo que va a pasar mucho en los 70s, en los 60s en África. Y me parece importante puntualizar que si bien pregona una idea africanista de, bueno, vamos a cambiar los nombres, vamos a ser bien nacionalistas, vamos a cambiar los nombres de formas francesas, ¿no? Por los belgas, a formas africanizadas, me parece que esto es una pantalla que esconde lo que fue la persecución de los partidos políticos, la proscripción de opositores, antes del gobierno de él, pero ya en una época turbulenta, el asesinato de Patrice Lumumba, ¿no? Terrible crimen por el cual hasta ahora no hubo una indemnización y hubo por ahí tibias disculpas del Estado belga, ¿no? Terrible el asesinato de Patrice Lumumba con dos de sus colaboradores que habían sido primeros ministros, de él en su efímero gabinete, que es el primer ministro del Congo independiente, que dura apenas 3 meses en su cargo, hasta que es, digamos, derrocado y asesinado a principios del 61. O sea, Lumumba es reivindicado como un prócer, como un mártir del Congo, y de hecho hubo bolsones de resistencia lumumbista contra Mobutu, operando en el este del país, hasta principios de los 80. O sea, lo que quiero decir, el régimen de Mobutu fue resistido, pese a que impuso un mandato de férreo como baluarte de lo que es la resistencia al comunismo, ¿no? Mobutu fue un aliado de Estados Unidos, de la CIA, de Bélgica, de Francia, de distintos poderes que tuvieron controlada esa región, pero no otras. O sea, por eso Mobutu interviene en la Guerra Fría, participa del bando, digamos, del lado oeste de la cortina de hierro, ¿no? Para evitar proliferaciones, o sea, nuevas Cubas en África, como había sido la Revolución Cubana en 1959. Entonces Mobutu mantuvo a raya esa amenaza roja, como lo llamaron, hasta que ya no era funcional, hasta que este contexto va menguando por la propia caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética más tarde, y ya Mobutu no era, como dije al principio, ya no era funcional a los intereses de una guerra fría. Sin embargo, sobrevivió unos cuantos años más. Esto es 89-91, y Mobutu finalmente cae, pero cae por las malas, cae por la resistencia armada, por un movimiento de liberación armado, que es el de Kabila. Kabila padre, porque Kabila padre va a ser asesinado en 2001, en enero de 2001, en plena Segunda Guerra del Congo, ¿no? Como decía antes, por uno de sus guardaespaldas. Y lo sucede su hijo, que era el jefe de las Fuerzas Armadas, solo con 29 años. Se hizo cargo como pudo del país, y, bueno, siguió el mandato de su padre, fue el que un poco allanó la vía de solución, con mediación internacional, obviamente, en Sudáfrica, por ejemplo, de la Segunda Guerra del Congo. Y gobernó hasta 2019. Es más, tuvo 2 mandatos, pero ya un tercero se le empezó a impugnar, que según la Constitución tenía que irse del poder, y resistió 2 años más. O sea, alargó su mandato indebidamente, inconstitucionalmente, 2 años más, hasta que finalmente fue su delfín, digamos, derrotado en elecciones en 2018, que es el actual presidente, que es Félix Tshisekedi, que es el actual presidente, que la tiene muy difícil, en un país con serias limitaciones, con un noreste ingobernable, etcétera, etcétera. Un país enorme, lingüísticamente, étnicamente riquísimo, muy diverso. O sea, el Congo tiene el idioma oficial, que es el francés, por la herencia de la colonización belga, y 4 lenguas nacionales, y una variedad impresionante de lenguas étnicas, que son las que se utilizan en el día a día. Si bien el lingala es una de las lenguas francas, una de las lenguas nacionales que es muy utilizada, también el swahili más en el este, por ejemplo, pero bueno, el francés es la lengua de la administración, el francés es la lengua ceremonial, el francés es la lengua del uso oficial, como la mayoría de los países que han pasado por la colonización europea. Sí, y otras 2 o 3 preguntas que me gustaría hacerte antes de terminar. Así que, digamos, si en esas 2 guerras, la primera y la segunda, no hubiesen quedado como esos rebeldes, esos grupos rebeldes ahí escondidos en el bosque, como que no hubiésemos llegado hasta donde estamos ahora, quizás. Exactamente, pero el problema de
de Kinshasa, el problema del Estado del Congo es la debilidad. Es muy difícil que hubiera podido, digamos, sanear, si se quiere, el este del Congo de todas esas agrupaciones, porque la verdad que nunca lo controló. El dominio, bueno, puntualmente el noreste, ¿no? Pero de todo el este, prácticamente es una entelequia. O sea, yo te diría que el este del Congo ha sido dominado por mucho tiempo continúa siendo dominado por un consorcio internacional que se dedica a la depredación de las abundantes riquezas mineras, sobre todo de este país tan rico, pero víctima de sus propios recursos, de sus propias ventajas. Y en este consorcio internacional, bueno, participan dos actores vecinos, que son Ruanda y Uganda. Más Sí, que nada Ruanda ahora. Pero eso, o sea, sí, sin las guerras del Congo, la realidad sería muy distinta, pero las dos guerras se ven fatales, se ven como una fatalidad, se ven como inevitables. sí. Y ante penúltima pregunta, ¿las autoridades de Kinshasa hoy en día deciden hacer la vista gorda o intentan, digamos, poner hombres en el frente y luchar de que tenemos que ganar esta guerra? No, tienen intenciones de ganar territorio, digamos, de contrarrestar los avances del M23 que son tan notorios desde enero, más que nada, pero adolecen distintas flaquezas. Se leen muchos reportes de deserciones. Los soldados del ejército de las Fuerzas Armadas congoleñas son muy mal pagos. Hay una debilidad Sí, intrínseca del Estado que no tiene recursos, que le paga mal, y muchas veces los soldados congoleños son desertores. Hay una intencionalidad política de Kinshasa de acabar con el conflicto, pero está muy difícil. Bueno, las rondas de participación en distintos diálogos, en la cual ha participado directamente el presidente Tshisekedi en forma directa. Eh, y que el respaldo, se ve que el respaldo a las Fuerzas Armadas congoleñas no, evidentemente no es suficiente. Que es un ejército que está mal, eh, mal equipado, que realmente, bueno, eso explica por qué el M23 avanzó como avanzó, sobre todo estos últimos 3 meses, convirtiéndose en casi un dueño indiscutido de... También hay otros grupos, la mitad no es tan fácil, hay más de 100 grupos armados, pero el M23 ahora es el gran protagonista, que es el que las victorias militares son de grupo, estos últimos 100 días casi. pero dicen que el M23 incluso tiene material de la OTAN y todo. Sí, porque ahí las malas lenguas dicen que hasta Estados Unidos lo apoya, Inglaterra, bueno, Ruanda es como el socio más firme dentro del paquete de denuncias, de acusaciones bastante fundadas, por lo visto, de soportes, ¿no? De apoyos directos. Sí. Y el problema es que el M23 es más poderoso, tal vez, que el ejército congoleño, gracias a muy buena medida al respaldo ruandés. Sí, ahí es increíble los arsenales que uno pensaría que tendrían que estar en otro lado, caen en poder de estas fuerzas. Bueno, el tráfico de armas en África los conflictos armados es un tema de vieja data, pero bueno, mismo Gaddafi, se destruyó el Estado libio, Gaddafi fue linchado, asesinado, y los propios arsenales terminaron en grupos yihadistas hoy que operan en Sahel, como Sí. Boko Haram o toda la coalición que hay, sobre todo en Malí, en Burkina Faso, en Níger. Y esto que dicen de que el presidente del Congo Democrático le ha pedido ayuda a Trump de proteger su país a cambio de diamantes y de minerales. ¿Sabes Exacto, algo de ello sobre respecto? sí. O sea, por un lado, las malas lenguas acusan a Ruanda de estar con apoyo estadounidense. El apoyo, la línea Washington-Kigali es directa, no hay duda. O sea, Kagame no podía haber hecho esto es fuerte lo que digo, pero lo tengo que decir. No podía haber hecho lo que hizo en estos 30 años de gobierno sin apoyo de la Casa Blanca, de Estados Unidos. Pero por otro lado también, de otro lado de las noticias, aparece esta idea de que el gobierno de Tshisekedi eh, aceptaría y recibe apoyo militar, táctico, logístico estadounidense, pero siempre la fórmula es la misma, a cambio de riquezas naturales, el usufructo de riquezas naturales. Como si ya el Congo no estuviera siendo
digamos, sacrificado en desmedro de poderes no endógenos que lo mutilan. Sí, pero es verdad que el apoyo estadounidense para Kinshasa, para el gobierno congoleño, es a cambio de lo que más añoran quienes saquean el Congo, que son los recursos, sobre todo los recursos mineros. Pero no hablé de la selva, del tema del agua, de que las tierras más fértiles del mundo están en esas selvas ecuatoriales, etcétera, etcétera. O sea, es riquísimo en el vastísimo sentido de la palabra el territorio del Congo. Y los chinos tienen un corredor ahí, me dijiste, o los chinos también tienen ahí su corredor. Sí, en realidad el corredor es lobito, que no sería chino, que Ah, atraviesa el Copperbelt, o sea, parte de lo que es el sur de Katanga, ¿no? El sur del Congo, de la República Democrática del Congo y el norte de Zambia. Pero también los chinos están en Kenia, los chinos están en Etiopía, o sea, eh, digamos, hay una presencia múltiple de actores internacionales que están viendo África como terreno una nueva suerte de guerra fría, ¿no? Más sí. digo, no sé si me gusta mucho el concepto de guerra fría, porque por ahí ya es anacrónico, pero también que hay como una suerte de guerra silenciosa por los recursos de África entre las grandes potencias, pero sin desmerecer a los poderes locales, porque si no, pensamos que Ah, claro. las sociedades africanas no tienen iniciativa, sí la tienen. Puede estar bastante condicionada por fuerzas que no pueden manejar, pero la hay. Tshisekedi también toma decisiones. No es que se lo digite a Estados Unidos. Pero es verdad que Estados Unidos, como preguntabas antes, le ha marcado agenda que dice, si yo apoyo a tus Fuerzas Armadas, a cambio me tienes que conceder derechos de explotación de determinados productos. Es verdad. Yo creía que, antes de terminar, yo creía que el corredor chino iba de Congo, pasaba quizás por Ruanda y después terminaba en Kenia, pero no sabía que Sí, también sí, estaban sí. incluidos en el lobito. No, no, digo, también usufructan riquezas, pero también los proyectos, así grosso modo, están más orientados con salida al Índico. Pero bueno, Mm, esto también los chinos están en Angola, más al sur. sí, O sea, los estadios de fútbol en ciudades diversas angoleñas fueron construidas con capitales chinos, parte de las rutas también, o sea, la presencia china es un tema aparte, para otro podcast. O sea, es un tema muy interesante. Bueno, ¿quién construyó la sede de la Unión Africana en Addis Ababa, la capital de Etiopía? sí, China, China. claro. Y un montón de ejemplos. Don Omer Freixa, muchas gracias de estar de nuevo con nosotros y espero verte también pronto para hacerte otras preguntas más. ¿Cómo no? Gracias, Hondo. Un placer y hasta la Venga, próxima. venga, te cuidas, chao. Bueno, gracias.